Iglesia y la sociedad, una pastoral rural. Fijaros las diócesis que están tan distribuidas como en Galicia, ¿no? El voluntariado, que sois un ejemplo a destacar, ¿eh? Y luego ciencia y Dios para los profesores del movimiento. Pues le dejo la palabra a Manuel, que hablará mucho mejor que yo. Gracias por venir. Pues muchas gracias por la presentación y en primer lugar quiero agradecer a don Álvaro Medina, presidente de la Asociación Pública de Fieles Vida Ascendente, la invitación que me ha realizado para compartir con ustedes unas palabras sobre el papel del laicado en la Iglesia y en el mundo, teniendo como referencia el Congreso de Laicos que se va a celebrar en febrero del año 2020 aquí en Madrid, y del cual pues voy a hablar en la última parte de mi intervención. Agradezco sinceramente y con admiración la labor pastoral que viene desempeñando el movimiento de apostolado seglar Vida Ascendente desde hace más de 3 décadas, contando con más de 20.000 miembros activos a nivel parroquial y diocesano. Quiero recordar también con gratitud a don Guillermo Aparicio, que fue presidente de Vida Ascendente, que tuve la oportunidad de compartir con él algunos meses, siendo él vicepresidente del Foro de Laicos, y que partió hace unos meses a la Casa del Padre. Que desde el cielo interceda también por este movimiento, al que tanto quería, y también por el laicado. Y finalmente quiero pedir disculpas por las posibles carencias que aún tengo en estas cuestiones, puesto que llevo poco tiempo como director de este secretariado, de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y como yo digo, me considero un aprendiz en este campo tan extenso, tan amplio y apasionante a la vez, como es el apostolado seglar. El Concilio Vaticano II sigue siendo una brújula segura para orientarnos en el camino evangelizador que el pueblo de Dios está llamado a recorrer en la hora presente. Este gran acontecimiento, que tiene ya más de 50 años, ha marcado nuestra historia reciente, mostrando una vez más que la Iglesia está viva, tal como se manifiesta en múltiples iniciativas de vida cristiana y de apostolado. Y una muestra de ello es también este movimiento de apostolado seglar Vida Ascendente. La exhortación apostólica del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, de 1975, es el documento que mejor resume el impulso evangelizador que propuso el Concilio Vaticano II. Ahí se dice claramente que evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Dice el Papa Pablo VI que la Iglesia existe para evangelizar. Y si la Iglesia existe para evangelizar, pues nosotros, que somos Iglesia, también nuestra razón de ser no es otra sino la evangelización. Más tarde Juan Pablo II introducirá el término de nueva evangelización, que él describirá que consiste en nuevos métodos, nuevo ardor y nuevo lenguaje. Dirá el Papa Juan Pablo II que eso es la nueva evangelización. En esa misma línea el Papa Benedicto XVI también va a hablar de la importancia de la evangelización o de la nueva evangelización. Y él la considera como una llamada a todos los cristianos a renovar nuestra identidad y el entusiasmo por la fe que profesamos. Por eso, al final de su pontificado, en octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, convocó un sínodo de obispos bajo el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Es decir, podemos ver cómo desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha insistido siempre en que el gran desafío que tenemos los cristianos es el de evangelizar. Es algo que no nace en el Concilio Vaticano II, sino que ya el mismo Jesús, al final, en el Evangelio, aparece esa llamada a los discípulos a que vayan y que anuncien el Evangelio a toda la creación. Pero como digo, en la historia de la vida de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II,
se ha insistido mucho en el tema de la evangelización o de la nueva evangelización. El Papa Francisco recoge también todo este camino que se ha trazado desde el Concilio Vaticano II y con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 2013, ahí también insiste y pone el foco de atención en la actividad evangelizadora de la Iglesia, tomando como modelo una imagen de gran dinamismo. Él habla de que la Iglesia evangelizadora es una Iglesia en salida. El camino iniciado en Evangelii Gaudium se completará con la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la vocación universal a la santidad. Una santidad entendida también en clave misionera, en clave evangelizadora. Como sabéis, hoy estamos celebrando 6 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. En esta nueva etapa de la evangelización, en la que el Papa Francisco nos insta constantemente a ser Iglesia en salida, estamos llamados nosotros a preguntarnos cómo promovemos y acompañamos la vida y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Porque estoy convencido, desde lo que voy conociendo en este año y medio aproximadamente, que llevo como director de este secretariado, estoy convencido de que el presente, no ya el futuro de la Iglesia, depende de los laicos. Ya no se puede decir que el futuro de la Iglesia son los laicos, que el futuro de la Iglesia sois vosotros, no. Sois el presente de la Iglesia sois los laicos. Vosotros sois la mayoría del pueblo de Dios y quienes estáis más en contacto con las realidades temporales, con muchos espacios en los que la Iglesia no sabe cómo situarse. Somos conscientes del cambio epocal en el que estamos inmersos y que afecta de muchas maneras a nuestra vida y misión como cristianos. Por eso se requiere con determinación y urgencia, desde mi punto de vista, ir superando la situación de diáspora y de anonimato que viven muchos de nuestros cristianos en la sociedad actual, su asimilación mundana y la fractura entre fe privada y compromiso público. Esto es algo que afecta a toda la Iglesia en el momento actual y de un modo particular también y significativo al laicado. Esta brecha, esta separación, esta ruptura que se da entre nuestra fe privada y el compromiso en la vida pública. Este cambio de época en el que estamos, desde mi punto de vista, nos está pidiendo un nuevo talante evangelizador. Si la razón de ser de la vida de la Iglesia es la evangelización, y así lo ha sido a lo largo de toda su historia, en este momento concreto también nuestra razón de ser, nuestra vocación, no es otra sino la evangelización. El Papa Francisco denomina a este nuevo talante evangelizador que debemos tener conversión pastoral misionera. Él dice, se necesita en la Iglesia una conversión pastoral y misionera. La conversión pastoral se caracteriza porque sitúa el centro de la evangelización no en los agentes, no en los sujetos, en los que tienen que llevar a cabo la evangelización, sino más bien en los destinatarios. Dice el Papa Francisco, a la hora de evangelizar no hay que subrayar tanto quiénes son los que van a evangelizar, que es importante, pero no hay que subrayar tanto eso, porque quizá ahí nos hemos centrado últimamente, sino más bien a quiénes vamos a evangelizar, a nosotros, quiénes son los destinatarios. Se trata, dice el Papa, de evangelizar desde la situación de los otros, desde sus alegrías y sufrimientos. Un giro en la acción pastoral que vive y piensa el Evangelio desde aquellos para quienes está destinado. Porque a veces no hemos sido capaces de evangelizar porque nosotros hemos ido con nuestro mensaje, que es el mejor mensaje que hay, eso no lo pongo en duda, que es la buena noticia de Jesucristo, pero no hemos tenido en cuenta a los destinatarios, a quienes le estamos evangelizando. Entonces, desde ahí es muy difícil, por no decir casi imposible, que esta buena noticia pueda conectar con la vida de la gente. Como afirma el Papa Francisco, esta actitud, este talante evangelizador, pretende abandonar el criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Bueno, pues hay que cambiar. No podemos seguir en el siempre se ha hecho así. El Papa dice, invito a todos a ser audaces, creativos,
en esta tarea de repensar objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Se trata de que nos planteemos, después voy a hablar de esto también, de que nos planteemos en este nuevo momento evangelizador, pues de nuevo nuestros objetivos, nuestra estructura, nuestro estilo, nuestros métodos de evangelización. Y no decir, no, si siempre se ha hecho así, si es que en Vida Ascendente siempre lo hemos hecho así. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse en este momento algún cambio, teniendo en cuenta los destinatarios, que son los principales en este momento, lo que más hay que subrayar. El Papa Francisco desea que la Iglesia se ponga en clave evangelizadora, misionera, y subraya que todo el pueblo santo de Dios está implicado en este camino misionero. Es decir, la evangelización, que es tarea, que es vocación, que es la razón de ser de la Iglesia, no solo le corresponde a los obispos, al Papa, a los sacerdotes, no, a todo el pueblo de Dios, dice el Papa. Obispos, sacerdotes, el Papa, la vida consagrada y los laicos, por supuesto. En este camino, los laicos tienen una misión propia y necesaria, pues hacen presente el Evangelio en la familia y en la sociedad, en el mundo del trabajo y de la salud, entre los jóvenes y los mayores, en los ámbitos educativos y en los medios de comunicación. Al respecto, el Papa Francisco, siguiendo una línea que atraviesa la vida y reflexión teológica de la Iglesia del último siglo, insiste en señalar a todo bautizado como discípulo misionero. Como sabéis, el Papa Francisco dice, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Y él dirá, no discípulo y misionero, o discípulo o misionero, sino discípulos misioneros, porque ambas cosas tienen que estar estrechamente unidas. Tenemos que ser discípulos, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo, porque es algo que vamos a anunciar, y al mismo tiempo tenemos que ser misioneros, tenemos que ser evangelizadores. Y cuando hace mención a los laicos, discípulos misioneros, no solo se refiere el Papa a aquellos que están agrupados en movimientos o asociaciones, donde llevan a cabo una misión apostólica, como estáis vosotros en Vida Ascendente, sino también a aquellos que desarrollan su labor en el seno de la comunidad cristiana, como los catequistas, voluntarios, visitadores enfermos, los que están en los servicios o ministerios litúrgicos, o participan en el consejo pastoral, etcétera, etcétera. Es decir, el Papa dirá, la evangelización le corresponde a toda la Iglesia. Toda la Iglesia, en la jerarquía, en vida consagrada o religiosa, son los laicos. Porque todos estamos llamados a ser discípulos misioneros. Y cuando hablamos de los laicos, laicos organizados o asociados, en movimientos, asociaciones, y también los laicos que no están asociados. Cuando el Papa Francisco diseña una iglesia evangelizadora, misionera, una iglesia en salida, con un laicado concebido como discípulo misionero, pone el acento, desde mi punto de vista, en varias cuestiones que voy a compartir con ustedes en este momento. Es decir, partiendo un poco de este marco general, de este desafío que tenemos como iglesia, que es la evangelización, el Papa Francisco, una vez que queda claro que la evangelización le corresponde también a los laicos, porque son la inmensa mayoría del pueblo de Dios y están llamados a ser discípulos misioneros, él pone el acento en varias cuestiones que son fundamentales y que, como digo, comparto ahora con ustedes. El punto de partida para descubrir cuál es la vocación laical y su misión en la Iglesia y en la sociedad es el discernimiento. Ese es el punto de partida, en sus dos dimensiones, personal y comunitaria. El discernimiento es una herramienta fundamental para que la Iglesia, por tanto también los laicos, lleven a cabo su misión evangelizadora, sin quedarse en bellos propósitos o buenas intenciones. No se trata de que nos planteemos, bueno, ¿qué podemos hacer como movimiento Vida Ascendente? ¿Qué nos gustaría hacer? Y que al final nos quedemos en buenas intenciones. Eso ocurrirá si no llevamos a cabo un buen discernimiento. Si no nos planteamos, a nivel, en este caso, de movimiento, qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Y nos lo pide a través de la Iglesia también, ciertamente. ¿Qué está pidiendo el Señor al movimiento de Vida Ascendente en este momento? En este presente y de cara al futuro. Igual que cada uno tendrá que hacer también un discernimiento personal, ¿no? Es decir, ¿qué me está pidiendo a mí el Señor en la Iglesia, en el movimiento de Vida Ascendente,
en mi familia, donde tengo que llevar a cabo en el trabajo, donde tengo que llevar a cabo mi compromiso como cristiano. Este método de discernimiento, dice el Papa Francisco, nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor. Eso es lo que tenemos que saber descubrir, para que no nos quedemos, él dice, solo en buenas intenciones. Esto implica, dice él, no solo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino, y aquí radica lo decisivo, elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. Él propone como método de discernimiento, el Papa Francisco, lo que se conoce, porque nos movemos a nivel de siglas, ¿no?, lo que se conoce como el ríe. El Papa Francisco habla mucho de la alegría. Pues su método de discernimiento se llama ríe. ¿Ríe por qué? Porque es reconocer, interpretar, elegir. Muy parecido a lo que es el método de revisión de vida, de acción católica, ver, juzgar y actuar. No es exactamente lo mismo, pero casi, muy parecido. Este método de discernimiento que el Papa nos propone. Reconocer, es decir, un poco analizar la realidad, interpretar a la luz de la palabra de Dios, del magisterio, de la tradición de la Iglesia, elegir, es decir, venga, ¿por dónde voy a actuar? ¿Cuáles son los caminos que voy a tomar? El discernimiento no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es importante el sentido común y el reflexionar. Es también un don que hay que pedir. Pero lo tenemos que pedir también a nivel personal, que seamos capaces de hacer un verdadero y auténtico discernimiento. Que en estos momentos concretos, también de nuestra vida personal y de la vida de la Iglesia, sepamos plantearnos de verdad qué es lo que el Señor nos pide, cuál es su voluntad y que lo llevemos a la práctica. Además, para que este proceso de discernimiento pueda llevarse a cabo, necesitaremos un estilo caracterizado por la escucha fraterna. Es decir, para llevar a cabo el discernimiento hace falta que nos escuchemos también, sobre todo un discernimiento comunitario. Y el diálogo intergeneracional en toda su fase. El Papa insiste mucho, como sabéis, en el diálogo y enriquecimiento mutuo entre jóvenes y mayores en la Iglesia. Él habla mucho de que se tiene que dar, para que haya un auténtico discernimiento eclesial, ese diálogo intergeneracional. Aquí estáis mayores, pero el Papa insiste que es fundamental que se produzca el diálogo con los jóvenes, de los jóvenes con los mayores, de los mayores con los jóvenes, ¿no? En esta hora del discernimiento, por lo tanto, nos debe llevar a preguntarnos qué nos está pidiendo el Señor en estos momentos, cómo impulsar también el laicado, cómo animar la presencia de los jóvenes, de la mujer y de las personas mayores en la vida de la Iglesia. El objetivo, digo, es que el discernimiento nos ayude a leer los signos de los tiempos, a mirar la realidad actual de la Iglesia y del laicado con esperanza. Es decir, el discernimiento sobre todo nos debe llevar a mirar hacia adelante, al futuro, a la acción. Es decir, nos planteamos qué es lo que el Señor nos está pidiendo en estos momentos, no para quedarnos en lo que el Señor nos esté pidiendo, sino para actuar, para llevarlo a cabo. Y el discernimiento, como digo, nos invita a mirar, por lo tanto, hacia adelante y con esperanza y con alegría. El fundamento de la Iglesia en salida, desde mi punto de vista, es el encuentro personal con Jesucristo, que transforma la vida del cristiano y desde ahí se convierte en discípulo misionero. Es decir, el Papa nos habla de una Iglesia en salida. Para ver cómo esa Iglesia en salida tiene que llevar a cabo su misión, tiene que hacer un auténtico discernimiento. Pero para que seamos nosotros Iglesia en salida, lo primero es el encuentro personal con Jesucristo. La vocación del laico, al igual que el origen y fundamento de la Iglesia, hunde sus raíces en el misterio trinitario de Dios. Quizá este aspecto, siendo el más importante para la vida de los laicos, sea a la vez el más desconocido. No lo olvidemos, me parece que esto es fundamental. La verdadera fecundidad de los laicos, como la de los sacerdotes, la verdadera fecundidad de los laicos, como la de los sacerdotes, depende de su unión con Cristo, de que en su vida se haya producido y se siga produciendo un encuentro personal con Cristo resucitado. Como eso no se dé, no sé qué vamos a anunciar ni a quién vamos a anunciar. Nosotros anunciamos no una idea o una ideología, sino que nosotros hablamos de una persona
que es Jesucristo, vivo, Cristo resucitado. Nosotros hemos tenido que experimentar en nuestra vida que en verdad Cristo ha resucitado. Y si es así, solo si es así, podremos ser fecundos en la vida pastoral, fecundos en la actividad evangelizadora. Por eso digo, ahí está la clave de la evangelización, en el encuentro personal con Jesucristo, que es algo que se tiene que dar no solo en los laicos, también en nosotros, como sacerdotes, porque ahí es donde está la razón de ser de nuestro ministerio también, en el encuentro personal con Jesucristo. Por esto es también tan importante el tema del primer anuncio en la Iglesia. Y en esta línea se sitúan los nuevos métodos de evangelización que tanto éxito están teniendo a nivel pastoral en nuestra Iglesia española y que probablemente habréis oído, como es el retiro de Maús, Efetá, grupos Alfa, Jacuna, proyecto conyugal, etcétera, etcétera. Son métodos de evangelización que provocan de alguna forma ese encuentro personal con Jesucristo resucitado. Que es verdad que todo eso después requiere un acompañamiento y una continuidad, pero como no se dé ese encuentro inicial, pues la verdad es que lo demás no tiene sentido, ¿no? Y la raíz, digo, de esta unión íntima con Jesucristo se encuentra en nuestro bautismo. Por eso también es importante que reflexionemos de nuevo en estos momentos sobre nuestra principal vocación como laicos, el bautismo, y lo que este sacramento significa. Como sabéis, por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, somos ungidos por el Espíritu Santo, templos vivos del Espíritu Santo, y por el bautismo somos también miembros de un solo cuerpo en Cristo, es decir, de la Iglesia, del pueblo de Dios. El bautismo nos hace ser y sentirnos todos Iglesia, y partícipes del triple oficio de Cristo, sacerdotal, profético y real. No podemos obviar el sacramento del bautismo porque aquí se encuentra también la base para una nueva concepción del laico en la Iglesia. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se concebía como una estructura piramidal, cuyo fundamento radicaba en el sacramento del orden, y desde ahí se entendía al laico como subordinado a la jerarquía. Todo esto lo habréis escuchado en más de una ocasión y seguro que lo conocéis, lo habéis vivido, incluso vosotros en propia experiencia, ¿no? El Concilio Vaticano II va a suponer un cambio en la concepción de Iglesia. Ahora la Iglesia se concibe como un pueblo de Dios, se destaca la común dignidad de todos, se habla de la prioridad existencial y teologal del laico sobre el sacerdote y el religioso, puesto que para recibir el sacramento del orden o entrar en la vida religiosa se requiere como condición indispensable el bautismo, que es lo que te concede la condición laical. El Concilio Vaticano II supone un cambio de paradigma eclesiológico, es decir, un modo diferente de entender la Iglesia, porque es ahora el sacerdote y el religioso, el que tiene que definirse respecto al laico y no al revés. Es decir, la pirámide se ha invertido, ¿no? Antes todo partía del sacramento del orden y en la base de esa pirámide estaban los laicos subordinados a la jerarquía. A partir del Concilio Vaticano II se cambia ese modelo y ahora todo parte no del sacramento del orden, sino del sacramento del bautismo, que es el que nos iguala a todos, que es lo primero que recibimos todos y lo que nos da una dignidad común, el bautismo. Y después, pues ya estará el sacramento del orden, la vida religiosa, los carismas que sean, las vocaciones específicas. El Papa insiste en esta idea de un modo muy sencillo y directo. Él dice, mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. Todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. Dice el Papa, nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos, y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Otro tema estrechamente vinculado a la identidad bautismal es la vocación a la santidad. Esta vocación a la santidad
de la que tanto habla el Papa Francisco, es universal. Por eso también los laicos están llamados a la santidad en la vida cotidiana, en el contexto actual. Dice el Papa, para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. La expresión Iglesia en salida es uno de los conceptos clave de este proyecto evangelizador del Papa Francisco, que principalmente él diseña en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el 2013. En el número 24 de esta exhortación apostólica define el Papa Francisco qué entiende por Iglesia en salida. Él dice: la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Es decir, la Iglesia en salida es una comunidad de discípulos misioneros, ya antes he explicado qué significa eso de ser discípulos misioneros, que primerean, es decir, que toman la iniciativa, que se involucran, es decir, que se comprometen, que acompañan, es decir, que están cerca de la gente, especialmente de la gente que sufre, de la gente que es descartada por esta sociedad, que dan fruto, que fructifican y que celebran, que festejan. La Iglesia está llamada a salir donde se encuentran los hombres y anunciar a Cristo sin temor, porque si no, sería una Iglesia enferma. Y así lo dice también el Papa Francisco. Él dice: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. El Papa Francisco afirmará que este proyecto evangelizador de una Iglesia en salida es tarea de todo el pueblo de Dios, donde los laicos son la inmensa mayoría. De ahí se entiende que el Papa Francisco piensa que en esta dinámica de Iglesia en salida se necesitan también laicos en salida. Él dice: laicos que se ensucien las manos y que no tengan miedo de equivocarse. Dice el Papa: necesitamos laicos bien formados, animados por una fe sincera y límpida, cuya vida haya sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. Necesitamos laicos que se arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse, que salgan adelante. La identidad, hasta aquí las palabras del Papa Francisco, la identidad eclesial del laico se encuentra perfectamente definida no solo por la novedad que significa el bautismo, sino también se caracteriza por su condición en el mundo, esto es, por su índole secular. El Concilio Vaticano II afirma: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Y Christi Fideles Laici dirá que esta índole secular hay que entenderla no solo de un modo sociológico, sino también teológico. Es decir, el Concilio Vaticano II va a insistir claramente que lo propio y peculiar de los laicos es el compromiso en la vida pública, aunque no va a ser algo exclusivo de los laicos, no algo exclusivo, pero sí que es lo propio y peculiar. Digo, es cierto que los laicos viven y están más en contacto con el mundo que los sacerdotes, por las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Pero hay que intentar evitar el pensar que el campo propio del laico es el mundo, el de los sacerdotes o el de los pastores, la Iglesia, y el de los religiosos, el testimonio escatológico. Porque si la Iglesia está en el mundo, deben estar todos sus miembros, y porque la secularidad es una propiedad que pertenece a toda la Iglesia. Es decir, la dimensión secular es propia de la Iglesia, aunque, como he dicho anteriormente, será algo, de alguna forma, propio y peculiar, dirá el Concilio Vaticano II, de los laicos. Eso no significa que los sacerdotes no tengan que estar también en el mundo, y los religiosos. Por tanto, digo, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de esta dimensión secular, pero lo son de forma diversa, siendo propia y peculiar de los fieles laicos la índole secular. Los laicos, por su vocación bautismal, son invitados a estar presentes en el corazón del mundo. Su campo más específico
aunque no exclusivo, es la animación cristiana del orden temporal. En virtud de esta presencia activa en el orden temporal, los laicos reciben, como sabéis, también el nombre de seglares. El Papa Pablo VI señalaba que el campo de evangelización de los laicos es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, el tema del amor, la familia, la educación de los niños, los jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Por eso, con eso termino este apartado, pienso que los laicos están llamados a ser expertos en mundanidad. Esta es una expresión mía, no sé si es del todo correcta, Sí que los papas han hablado de que la Iglesia tiene que ser experta en humanidad. Yo digo que los laicos tienen que ser expertos en mundanidad, en el sentido de que los laicos son los que están llamados de una forma más específica a estar en el corazón del mundo. Y eso es la gran riqueza que se pide que ellos aporten a la vida de la Iglesia. Otro tema fundamental en esta clave evangelizadora en la que nos pone el Papa Francisco en esta Iglesia en salida, pues otro tema fundamental es el acompañamiento, el tema del acompañamiento. Acompañar, digo yo, es un arte. Se habla del arte de acompañar. Es el arte de caminar junto a otros, hacer de la vida una adoración. Es una relación de encuentro en la que el centro es el acompañado. Consiste acompañar en saber hacer espacio a otros y en escuchar. Qué importante es el tema del acompañamiento. Fundamental. La palabra clave en el tema del acompañamiento es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, descubrir el valor del otro, mostrar lo bueno del otro. Para la empatía es fundamental la escucha y la comunicación, de modo que el acompañado se sienta mirado como persona. Eso es muy importante, que el otro se sienta mirado como una persona. El acompañamiento debe ser integral en todas las dimensiones, personal, comunitaria, intelectual y espiritual. Es verdad que el acompañamiento, de una manera especial, en lo que es el ámbito de las asociaciones y de los movimientos de apostolado seglar, lo lleva a cabo el consiliario. Normalmente es quien lleva a cabo el acompañamiento. El consiliario debe acompañar a las asociaciones y movimientos buscando siempre una mayor comunión de estas con la Iglesia y dentro de la propia asociación. Es importante que el consiliario sea vínculo de unidad y de comunión. No sé si está aquí el consiliario o se nos ha ido. Está por ahí. Yo digo que uno de los papeles fundamentales, además de esto que he indicado, también para que se lo digáis a vuestros consiliarios diocesanos, si no están aquí. Digo que uno de los papeles fundamentales del consiliario, además de lo que he dicho, de lo que significa acompañar, es este que he indicado, el tema de la comunión. Que el consiliario sea vínculo de unidad y de comunión, dentro de la asociación, o dentro del grupo en concreto que se reúna. Y es el que de alguna forma hace de vínculo también con la Iglesia, para que ese movimiento se sienta Iglesia. Los laicos demandan, digo, ser acompañados por la Iglesia, por las comunidades cristianas, por sus asociaciones y también por los pastores, en su misión en la vida secular, que no es nada fácil. Y también en el tema del acompañamiento, y esto es una cosa que yo la pienso así, a nivel personal, digo que pienso que es importante que los laicos acompañen también a los sacerdotes. Los sacerdotes, por lo menos, lo digo por experiencia personal, también necesitamos sentirnos acompañados por los laicos, sentirnos acompañados por esa asociación o ese movimiento en el que yo estoy ahora como consiliario, que puede ser vida ascendente u otro. Como sacerdote, digo, descubro que es una riqueza sentirme acompañado por laicos maduros y comprometidos, que me ayudan a ser cada día mejor cura y poder oler a ovejas, como tantas veces nos dice el Papa Francisco. Por eso el acompañamiento, yo digo que es un camino que tiene una doble dirección. Los sacerdotes acompañamos a los laicos y los laicos necesitamos, los laicos también, o los sacerdotes, perdón, necesitamos ser acompañados por los laicos. Otro tema fundamental
donde el Papa pone el acento e insiste de cara a una iglesia evangelizadora en esta dinámica de iglesia en salida, es el tema de la comunión y la sinodalidad. El Concilio Vaticano II subraya que todos los fieles laicos están llamados a participar en la misión salvífica de la Iglesia, y no como se entendía antes. Antes se decía que los laicos participaban en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Los laicos no participan en el apostolado jerárquico de la Iglesia, sino que participan en la misión salvífica de la Iglesia. Igual que la jerarquía participa en la misión salvífica de la Iglesia. Pero no es que los laicos participen en el apostolado de la jerarquía, que a su vez la jerarquía se identifica con la Iglesia. Bueno, pues esa concepción también, gracias a Dios, ha cambiado. Digo, desde esta perspectiva, en la que se afirma claramente que los laicos son miembros de la Iglesia de pleno derecho por el bautismo, se entiende también que los laicos no solo pertenecen a la Iglesia, los laicos no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. Los laicos no son, vosotros, no sois cristianos de segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de órdenes que provienen de arriba, sino que como discípulos de Cristo por el bautismo, los laicos están llamados a animar todo ambiente, toda actividad, toda relación humana según el espíritu del Evangelio. La comunión, digo, como tantas cosas en este mundo, solo será perfecta en la otra vida, en la vida eterna. De ahí que podemos afirmar que la comunión está marcada por la simbología de la Pascua, la cruz y la resurrección. Estáis aquí formando parte de Vida Ascendente, de un movimiento, de una asociación pública de fieles, y especialmente llamados a vivir la comunión. La comunión no solo con la Iglesia, sino que la comunión también al interno de vuestro movimiento. Yo digo que dentro de la comunión, la confrontación de pareceres, y a veces surgirá aquí, y surgirá también en esta asamblea, la confrontación de pareceres y el pluralismo pueden ser purificadores y buenos en sí. Y por eso, una de las mejores contribuciones a la misma comunión. Es decir, la diversidad, la pluralidad es bueno y es rico, y ayuda a crecer también en comunión. La uniformidad no. Si todos pensamos siempre lo mismo en todo, y todos estamos de acuerdo en todo, eso tampoco es buen síntoma. Digo, la paz de los cementerios no es sinónimo de vida y de comunión, más bien de ignorancia recíproca. Es decir, mientras vivamos aquí en este mundo, es normal que haya pluralidad, que haya opiniones diversas. Y eso hay que verlo como un signo que nos ayuda a crecer en comunión. Estar al servicio de la comunión y buscarla es una tarea que implica ascesis, es decir, no es fácil. No es el resultado ingenuo de unas relaciones construidas sobre arena fácil. El Espíritu Santo nos acompaña en esta tarea, porque es cierto que somos pecadores, que nos cuesta ceder en nuestros pensamientos e ideas, que el trigo está mezclado con la cizaña en el mundo, en la Iglesia, en las asociaciones y en nuestra propia vida. Por eso podemos afirmar que la comunión tiene un elemento de cruz. Pero la Pascua implica también un dinamismo histórico, un paso de la muerte a la vida. Ese ya de la Pascua es real. En nuestra Iglesia, en nuestras asociaciones, existe una comunión en lo básico, una comunión fundamental dentro de la pluralidad. Esta asamblea evidencia eso también que estoy diciendo. El Papa Francisco, en el Sínodo de los Jóvenes, ha insistido en la importancia de cuidar las relaciones personales. Él dice, no basta pues con tener estructuras, si no se desarrollan en ellas relaciones auténticas. Es la calidad de estas relaciones, de hecho, la que evangeliza. Esto puede parecer una cosa muy simple y muy sencilla, pero creo que también es importante. El tema de la comunión y el tema de que cuidemos las relaciones personales. El Papa Francisco lo dice, a veces nos preocupa mucho tener excelentes estructuras. Y la estructura está bien, hay que tenerlas para estar organizados, para ser de alguna forma también eficaces en la evangelización. Pero no vale con las estructuras. Dentro de las estructuras están personas y es fundamental cuidar las relaciones personales. Cuidar las relaciones personales. En los movimientos, en los equipos, en la Iglesia, en todas las estructuras que tengamos.
en las parroquias, que cuidemos las relaciones personales, porque así dice el Papa, es como se evangeliza. Para ir construyendo esa comunión en la Iglesia, tenemos que implementar un talante nuevo que se denomina sinodalidad. La sinodalidad es una palabra ahora mismo, podríamos decir, típica en la Iglesia actual, ¿no? La sinodalidad, desde mi punto de vista, no es tanto un asunto, un tema sobre el que hay que reflexionar, sino más bien es una actitud, un modo que tenemos que aprender a trabajar en la Iglesia. Es decir, trabajar en clave de sinodalidad. La sinodalidad es un elemento constitutivo en la Iglesia porque forma parte de su misma naturaleza. Sinodalidad significa caminar juntos, fortalecer relaciones. Sinodalidad consiste en ir creando un nosotros eclesial compartido. Para poder crecer en sinodalidad es necesario que todos nos sintamos partícipes, corresponsables en la misión de la Iglesia. Que aprendamos a trabajar, como dice el Papa, no por oficina, sino por proyecto. No trabajemos, dice el Papa, por oficina, sino por proyecto. Yo sé que esto en la empresa pública está ya más que sabido y más que aprendido. Por lo menos eso es lo que me dice gente que yo conozco del mundo de las empresas. Y digo, bueno, pues nosotros lo estamos descubriendo ahora en la Iglesia, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, como se suele decir, ¿no? Es decir, no trabajemos por oficina, es decir, no trabajemos por compartimentos estancos. A veces estamos muy fragmentados en la Iglesia. Y es que este es mi chiringuito, mi movimiento. No, vamos a trabajar más por proyectos. Y desde ahí pues nos planteemos, por ejemplo, en vida ascendente, pues con qué otros movimientos o asociaciones o con qué otras realidades eclesiales podemos trabajar algún proyecto común. A eso es lo que nos invita el Papa. No trabajar por oficina, sino por proyectos. Eso es la sinodalidad. La sinodalidad nos hace sentirnos corresponsables en la misión de la Iglesia, lo cual nos lleva también a esforzarnos, a comprometernos en esta tarea que la Iglesia nos encomienda. Yo digo que los laicos reclaman esto, sinodalidad, participación, corresponsabilidad, pero no olvidemos las exigencias que esto comporta: tiempo, formación, compromiso público, asistir a reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la sinodalidad y la corresponsabilidad en la Iglesia nos llevan a evitar caer en la tentación del clericalismo, que no voy a hablar de ese tema, pero que está ahí, que no se puede hablar tampoco de todo en esta mañana, no quiero cansar. Pero hay un tema que está ahí muy presente. La corresponsabilidad y sinodalidad nos llevan también a reconocer otro tema importante, que es el protagonismo de la mujer en la Iglesia. Y también el papel de la pastoral del mayor, a lo cual sí que me voy a referir, debido al foro o al espacio en el que estamos. Lo titulo así: la pastoral del mayor, no a una cultura del descarte. La Iglesia, los laicos están llamados a promover una cultura del encuentro frente a la cultura del descarte. El Papa Francisco afirma que la Iglesia no es una aduana, sino que es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. Por desgracia, nuestra sociedad, poniendo el foco de atención en lo joven o juvenil, está llevando a cabo una cultura del descarte con nuestros mayores, sin tomar en consideración que los mayores son nuestros mejores guías, dada su experiencia acumulada, que es sabiduría para los que vienen detrás. Todo esto son opiniones personales, que ustedes saben más que yo de estas cuestiones, ¿no? Os la dice uno que todavía se considera relativamente joven, Voy entrando ya en la edad adulta. Pero sitúo este tema de la pastoral del mayor dentro precisamente de esto que tanto se habla de la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte, porque desgraciadamente uno, aunque es joven, presencia esta realidad de que parece que dentro de esa cultura del descarte están los ancianos, están las personas jubiladas, mayores. La preocupación de la Iglesia por la pastoral de los mayores es ciertamente antigua. En la Sagrada Escritura
ya incluso en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales, hay alusiones frecuentes a la ancianidad, dándole un gran valor, porque atesora sabiduría y experiencia de vida. En la actualidad, debido al aumento de este sector de la población y al creciente abandono que sufren las personas mayores de parte de la sociedad, incluso de sus propias familias, se torna más urgente y necesaria esa preocupación de la Iglesia por nuestros jubilados y personas mayores. El Papa San Juan Pablo II advertía en Australia hace unos años, él decía: vosotros, refiriéndose a los mayores, no sois ni debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, elementos pasivos en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un periodo humano y espiritualmente fecundo de la existencia humana. Vosotros tenéis una misión que cumplir, vosotros tenéis una aportación que dar. El Papa Francisco insiste que un pueblo que no respeta a los ancianos es un pueblo sin memoria y por tanto sin futuro, porque él afirma que los ancianos son los que nos traen la historia, nos traen la doctrina, nos traen la fe y nos la dejan en herencia. Son los que, como el buen vino envejecido, tienen esta fuerza dentro para darnos una herencia noble. Qué importante la memoria de nuestros mayores para las nuevas generaciones y sobre todo en el campo de la fe. Cada día, como párroco, ahora ya no soy párroco, pero hasta hace un mes escasamente tenía parroquia todavía, pues en mis años de experiencia como párroco he encontrado que muchos niños reciben el sacramento del bautismo por el interés y la preocupación de los abuelos, que van a catequesis de primera comunión o a la misa dominical acompañados no de sus padres, sino de sus abuelos. En este sentido, a nivel eclesial, estamos también ante un nuevo paradigma que debemos saber analizar los pastores. Los mayores, que son un alto porcentaje de la vida de nuestras comunidades cristianas, necesitan que se les escuche en la Iglesia. Se habla de que los jóvenes necesitan ser escuchados. Yo digo que los laicos en general también necesitan que se les escuche en la Iglesia. Y para eso, entre otras cosas, estamos preparando este congreso de laicos. Los mayores también necesitan que se les escuche en la Iglesia, que su voz sea escuchada, que se les tenga en cuenta, porque aún pueden aportar mucho en la tarea de la evangelización y porque tienen mucha experiencia. Es verdad que nuestro laicado es de gente mayor, en general, y que el relevo generacional se hace difícil, porque el compromiso de los jóvenes es escaso. Pero no podemos renunciar a esas personas que siempre han estado ahí, que siempre seguirán estando ahí, y que seguirán estando, porque, digo yo, los mayores son fieles a sus principios y valores humanos y cristianos, y se caracterizan por un gran amor a la Iglesia. Pienso que Vida Ascendente debe potenciar en las diócesis y en las parroquias una pastoral no solo para los mayores, sino de los mayores, que tienen mucho que dar en esta etapa de la vida a las generaciones que vienen por detrás, porque en ellos, como se suele decir, ya hay más ayeres que mañanas. Por lo tanto, no solo una pastoral, yo creo que eso lo tenéis muy claro, pero bueno, yo lo digo aquí también, no solo una pastoral para los mayores, sino una pastoral de los mayores, ¿no? Como agentes de la pastoral, agentes activos. En ello estáis, ¿verdad? En ese diámetro. Un último tema de esta parte, donde el Papa Francisco pone el acento en esta Iglesia en salida. Digo una cosita breve, ¿no? Tampoco, eso no significa que el tema no sea importante, que es el tema de la formación. El tema de la formación del laicado es una constante desde hace muchos años y sigue siendo uno de los grandes retos y desafíos en este momento eclesial. El CLIN, Cristianos Laicos e Iglesias del Mundo, señala que la formación de los laicos es una prioridad de máxima urgencia para toda la Iglesia. Por eso debemos tomar conciencia sobre la importancia, urgencia y necesidad de una formación seria e integral de los fieles laicos. Cuando hablamos de formación integral, nos referimos a una formación en las dimensiones espiritual, doctrinal y humana. Se trata además de una formación que, además de saber, una formación que no
solo va a adquirir una serie de conocimientos, un bagaje intelectual, sino una formación más bien que vaya dirigida al hacer, a la acción, a la misión. Cuando hablamos de la formación de los laicos, nos formamos para algo. ¿Y para qué nos formamos? Para la evangelización, para la misión. Una formación también para y en la Iglesia, generadora, por lo tanto, de comunión. Y la formación debe ser entendida como un proceso permanente de renovación de espíritu y mentalidad y de revestirse de humanidad. Es decir, se habla también como una de las características fundamentales de la formación de los laicos, el que sea una formación continua, una formación permanente. Nunca tenemos que dejar de formarnos. Por eso, tengamos la edad que tengamos, 60, 75, 70, 80, no puede decir, padre, yo ya, a mi edad ya, con 80 años ya que me voy a formar. Bueno, pues siempre, cada día tenemos que estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo que nos ayude, sobre todo de cara, como digo, no solo a adquirir unos conocimientos personales, que también eso es importante, sino de cara a la evangelización, de cara a la misión. Muy bien, pues todo esto, perdona, de lo que he ido hablando, partiendo del Concilio Vaticano II, de toda la línea que se ha ido trazando en la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, donde lo fundamental es la evangelización, y esa evangelización el Papa la llama Iglesia en salida. Todo eso que de alguna forma se concreta en estas claves en las que he ido insistiendo, en el discernimiento, en la vocación bautismal, en sentirnos Iglesia, en la comunión, en el compromiso en la vida pública, en el acompañamiento, en la formación, en la sinodalidad, etcétera, etcétera. Todo eso también ha estado muy presente en lo que es la Conferencia Episcopal Española y su magisterio. Yo tengo aquí bastantes apuntes, no me voy a detener, no quiero cansaros más tampoco, porque quiero llegar también a la última parte del Congreso de Laicos, ¿no? Pero por ir partiendo de lo más general hasta llegar a lo concreto. La Iglesia española ha tenido también muy presente todo esto que yo he ido apuntando y lo sigue teniendo presente, ¿no? Desde 1972, que hay un documento que se llama Orientaciones Pastorales del Episcopado Español sobre apostolado eclesial, hasta instrucciones como cristianos, como testigos del Dios vivo, los católicos en la vida pública, la verdad ahora libre, y hasta los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, en 1991. Ahí han ido apareciendo todos estos elementos que yo he ido subrayando. También en este momento actual, la Conferencia Episcopal tiene un plan pastoral 2016-2020 que tiene por título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. En este plan pastoral nuestros obispos hablan de que somos conscientes, dicen ellos, de que en España la Iglesia está también llamada por el Señor a una conversión misionera. Es decir, la Iglesia española también en este momento actual está en la línea, como puede ser de otra manera, del Papa Francisco, y habla de Iglesia en salida y de conversión misionera. Y cómo esa clave de misión, de evangelización, de salir hacia los demás, tiene que ser lo que nos mueva. Y dicen nuestros obispos, la colaboración de los laicos como miembros del pueblo de Dios es indispensable para que la Iglesia pueda hacerse presente en muchos ambientes y lugares de primera importancia en la vida secular, como son las universidades, los medios de comunicación, la formación de la opinión pública, las orientaciones y tendencias en la vida laboral, económica, cultural y política. Es decir, la Conferencia Episcopal Española, también en su plan pastoral, incide en que en esta conversión misionera de la Iglesia juegan un papel esencial los laicos. De ahí que, al finalizar el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, estaba previsto para febrero del 2020 aproximadamente, porque este plan pastoral finaliza en marzo de 2020, pues ya tenía prevista la Conferencia Episcopal Española un congreso nacional. Ese congreso nacional, después de estos años de reflexión, la Conferencia Episcopal Española ha pensado que debería ser un congreso sobre apostolado seglar, sobre los laicos, y se le ha encomendado a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, de la cual me toca ahora a mí llevar a cabo el servicio, el encargo de ser el director. Es decir, todo esto que he ido indicando ahora
de alguna forma, se concreta en nuestra Iglesia en España en decir, para llevar a cabo todo esto que el Papa nos está pidiendo, vamos nosotros a organizar un congreso de laicos, valorando la importancia que tiene en estos momentos el laicado, que como decía yo, ya no es el futuro de la Iglesia, sino que es el presente. Vamos a apagar sí. Bueno, de cara a este congreso de laicos, y así se rompe un poco también. De cara a este congreso de laicos, pues ya se han elaborado materiales. Os voy a contar un poquito brevemente lo que está hecho y cómo está pensado y diseñado, para que todos nos sintamos implicados y llamados a participar en este congreso, porque vosotros sois laicos, os corresponde también. Pues se ha preparado también un vídeo promocional de 2 minutos, muy sencillito, que os voy a poner, ¿no? Para que entremos ya en lo que es el Congreso de Laicos. Está en la página del movimiento, también me indica esto. Me gustaría decir una cosilla. La mejor forma de hacer sociedad es hacer iglesia. Todos los laicos y jóvenes vamos a juntarnos para entre todos ver qué podemos hacer con esta iglesia y cómo podemos ser una iglesia más en salida y más hacia la sociedad. Solo se ve eso. Tampoco se ve. Que no se ve esta pantalla. Ya que esta pantalla y se ve otra. Voy a quitar esto. Es que este es el A ver, ya va a funcionar. Me gustaría decir una cosilla. La mejor forma de hacer sociedad es hacer iglesia. Todos los laicos y especialmente los jóvenes vamos a juntarnos para entre todos ver qué podemos hacer con esta iglesia y cómo podemos ser una iglesia más en salida y más hacia la sociedad. No soy laica, soy feliz con mis 95 años. 95 años. Para ser misioneros de la alegría. La vida en familia es el primer lugar en el que se realiza la misión de la Iglesia. Lo haremos juntos como pueblo de Dios. ¿Cómo puedo decir, Abel, crees que Jesucristo es el Señor? Ven y cuéntanoslo. Estoy enamorado de Dios porque sé que es nuestra vida entera. En laicado debemos juntarnos dentro de la iglesia para poder hacer realmente el reino de Dios allí donde estamos. Aprovecha esta oportunidad que tenemos los laicos para crecer en nuestro compromiso, en nuestro seguimiento a Jesús y sobre todo en nuestro ser auténticos misioneros de la alegría. Tenemos una misión importante. Vive al 100% tu ser laico. El único evangelio que conocerán muchos será tu vida. Seguramente te habrás planteado que el mundo de hoy está muy mal y que los miembros de la iglesia tenemos mucho que mejorar. Estás en lo cierto. Pero no menos cierto es que ese mismo mundo sigue esperando respuestas y que la iglesia, de la que tú y yo somos miembros, tiene propuestas. ¿Salimos? Bueno, ese es el logo del Congreso, que ya está diseñado, y ahí aparece también el lema, ¿no? El logo que veis que tiene varios colores, el amarillo que simboliza la luz de Cristo, Cristo luz, ¿no? El fuego también, ¿no? La llama, ¿no? La llama,
y va hacia arriba, porque estamos hablando de que queremos una iglesia en salida. Entonces, por eso tiene movimiento, tiene dinamismo como tal, ¿no? Hacia arriba, porque nuestro centro y quien nos mueve es Jesucristo, ¿no? Al mismo tiempo hay un color rojo, que es el del símbolo del testigo, del mártir, del que da la vida por Jesucristo, y también como se cruza en la cruz de Cristo también, ¿no? Y el azul, que parece ser que es un color de amabilidad, de suavidad, tenemos una cultura del encuentro, y están las palabras ahí en salida, ¿no? Pueblo de Dios en salida. Como digo, ese es el lema de este congreso que se está preparando. Va a ser del 14 al 16 de febrero del 2020, aquí en Madrid, en el pabellón de cristal, donde está la casa de campo, allí donde va a ser. Este congreso pretende, como objetivo general, impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios. Y tiene varios objetivos específicos. Bueno, aquí hay un PowerPoint, pero no lo voy a seguir porque tiene mucho texto, tampoco os lo voy a contar mejor yo brevemente lo que es el congreso, ¿no? Como digo, el lema es ese, como objetivo específico es reflexionar sobre la vocación bautismal del laicado para la misión, la dimensión sociopolítica de la fe, vivir la misión con alegría, fomentar la comunión, visibilizar la realidad del laicado, y las claves de fondo que queremos insistir en toda la preparación del congreso y en el congreso es escuchar al laicado, la sinodalidad y corresponsabilidad laical, cosas que yo ya he ido compartiendo, el tema del discernimiento, promover una cultura del encuentro frente a la cultura del descarte, impulsar un laicado en salida y alegre. Los destinatarios del congreso, ¿quiénes son? Pues está claro, estamos hablando de un congreso laico, son los laicos, laicado asociado y laicado no asociado, ¿no? Todo este congreso se plantea como un proceso, es decir, el fin de semana del 14 y 16 de febrero, que será el congreso, no es la meta, sino que es una etapa más dentro de un proceso que tiene 3 momentos. Más bien podemos decir que el congreso, el fin de semana ese, será el punto de partida, porque se trata de que hagamos un congreso que nos ayude a despertar, a dinamizar o a impulsar un poco más el laicado en España, el apostolado seglar. Entonces, queremos que a partir del congreso es cuando empecemos realmente a movernos, es decir, a marcar unas líneas, unas orientaciones concretas de cómo dinamizar el laicado en los próximos años. De ahí que no nos tiene que agobiar, como hay gente que dice, es que el tiempo está muy justo, es que de aquí a febrero ya falta menos de un año, y para preparar todo esto, no pasa nada. Si no termina en febrero, si en febrero es cuando va a empezar todo, sí que es verdad que de aquí a febrero vamos a tener una fase previa y vamos a intentar escuchar al laicado y reflexionar sobre unos temas. En esta fase previa, ¿qué es lo que se ha hecho ya? Bueno, pues ya se han creado grupos de reflexión en diócesis que han estado reflexionando y seguirán reflexionando sobre este material, que algunas personas lo conocéis. Son esta carpeta sobre la vocación a la santidad, estos 4 temas, que era como el punto de partida. Vamos a hablar de qué. ¿Qué queremos conseguir? La conversión pastoral y misionera. Pues para eso tenemos que ser santos, para eso tenemos que reflexionar sobre la santidad. Entonces ya hay grupos que están reflexionando sobre esto. Deciros que la fase previa queremos que se priorice los diocesanos, es decir, no tanto que se trabaje todo esto por movimientos y asociaciones, sino que los movimientos y asociaciones se incluyan en los diocesanos, porque también es una manera de crecer en comunión con la Iglesia, ¿no? Esto no quita que los movimientos y asociaciones puedan trabajarlos también como movimiento de asociación y que nos lleguen aportaciones de un movimiento en concreto o alguna asociación, pero priorizar siempre lo diocesano. Para eso se pide que el delegado apostolado seglar sea quien convoque y quien reúna a gente de los movimientos, etcétera, etcétera, y cree estos grupos. Después de este material ya hay un documento cuestionario que se ha hecho, que va más orientado hacia lo que sería la preparación del congreso. Ese documento cuestionario lo vais a tener, ya está en la web del congreso, en la página web, que se llama Pueblo de Dios en Salida, podéis entrar,
pero ese documento también va a estar mejor físicamente dentro de unos días, es decir, porque está en la imprenta, entonces se está haciendo bien maquetado, con la portada, etcétera, etcétera, y entonces ya tendréis noticias de él para que lo podáis tener. Igual que estos temas están en la web, en la página web, pero no así, claro, como está esta carpeta, bien preparada y tal, ¿no? Sino que los temas en bruto, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese documento cuestionario estará ya mismo para que se pueda trabajar. La idea es que de aquí hasta noviembre, a finales de octubre, noviembre, se trabaje en esos grupos ese documento. Ese documento que tiene 3 partes: reconocer, interpretar y elegir. Ahí hay unas preguntitas, unos cuestionarios abiertos, para que ahí escuchemos al laicado, es decir, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que se piensa que hay que mejorar de cara a los próximos años. Esas aportaciones de los documentos, cuestionarios, se llevarán a un encuentro diocesano. Es decir, en vuestras diócesis os convocarán a una jornada diocesana, sencillita, de un día. Probablemente en octubre, septiembre, depende de cada diócesis. Tienen libertad para hacerlo, como digo, antes de noviembre. En esa jornada diocesana se recogerá la síntesis de todo lo que haya salido en los grupos. Esa síntesis se mandará a la conferencia episcopal. En la conferencia episcopal nosotros haremos un instrumentum labori, es decir, un material de trabajo, que se volverá a mandar otra vez a las diócesis, para que lo tengan principalmente aquellas personas que vayan a participar en el Congreso. Toda la gente que trabaje en este proceso diocesano probablemente no podrá participar en el Congreso, porque queremos que sea un Congreso representativo de todas las diócesis de España, donde participen 2.000 personas aproximadamente. Entonces, al ser 2.000 personas, pensamos que esto lo va a trabajar más de 2.000 personas. Ahora mismo esta carpeta, que tengamos constancia, se ha pedido en 45 diócesis y se han solicitado 7.500 carpetas. Y se supone que mínimo 7.500 personas están trabajando esto. Esperemos que lo que viene después lo sigan trabajando ese número o más. Como digo, después de cara al Congreso serán 2.000 personas. Ya diremos cómo se establece esa representatividad. Nadie podrá venir al Congreso por libre. Nadie se podrá apuntar en el Congreso por libre, sino que nos apuntamos a través de nuestras diócesis, ya sea delegación de apostolado seglar, de familia, de lo que sea, o a través de movimientos y asociaciones, o a través de congregaciones, etcétera, etcétera. Pero no se apunta nadie por libre al Congreso. En el Congreso se van a trabajar 4 itinerarios. Va a ser un Congreso no solo de escuchar ponencias, que habrá una inicial y otra final, que estarán dadas por laicos, porque si es un Congreso de laicos, los laicos son los que van a hablar allí también. Como ha salido por ahí en un titular que me han sacado en Vida Nueva, será un congreso en el que los laicos hablen y los obispos escuchen. Digo, bueno, eso ya es un poco exagerado, los obispos también tendrán que decir algo. Pero bueno, los laicos son los que van a hablar principalmente, los laicos van a hablar durante todo este proceso y los laicos hablarán en el congreso, ciertamente, ¿no? Entonces habrá ponencia, una inicial, otra final. El sábado del congreso se trabajará en grupos, porque lo que queremos es que del Congreso salgan 4, 5, 6 líneas concretas de cómo dinamizar el laicado en los próximos años. Nos interesa el post-congreso, casi más que el pre y el congreso. ¿Qué líneas se van a trabajar? Se va a trabajar el tema del primer anuncio, el tema del acompañamiento, el tema de la formación y el tema del compromiso en la vida pública. Son 4 temas muy abiertos, donde niños, jóvenes, mayores, yo qué sé, gente del mundo de la familia, del mundo del trabajo, del mundo de la educación, todos tienen cabida ahí, en esos 4 grandes itinerarios. Cuando las personas se apunten al Congreso, se apuntarán a 2 itinerarios, solo podrán hacer 2, pasar por los 4 es complicado. Entonces pasarán por la mañana por uno, ahora después ya... Para repetir los 4... el primer anuncio, el tema del primer anuncio, el tema del acompañamiento, el tema de la formación y el tema del compromiso en la vida pública. Acompañamiento, el tercero. Formación y compromiso en la vida pública. En cada uno de esos 4 itinerarios, para que veáis, si ya son los 4 itinerarios abiertos, en cada itinerario habrá 10 testimonios y experiencias. Es decir, habrá como 10 líneas. Es decir, por ejemplo, si se coge el tema del primer anuncio, pues cómo se hace el primer anuncio
en la Iglesia cómo se hace la experiencias que haya de pastoral de juventud, experiencias que haya de método de evangelización de primer anuncio, es decir, tiene cabida muchísimas cosas. Con el tema de la formación no digamos, ¿no? Entonces, la pastoral de mayor ya veremos dónde entra, porque probablemente entrará. En alguno de los 4 entrará. Si es que no entra, por lo menos en 2 o en 3 itinerarios. Eso es lo que tendréis que ir viendo también vosotros, cuál puede ser vuestra aportación de cara al Congreso. Es decir, pues nosotros podemos aportar aquí mucho en el tema del acompañamiento, o en el tema también del primer anuncio, o en el tema del compromiso en la vida pública. Es decir, bueno, pues como estamos presentes también, pues de cara a esta realidad tan importante, ¿no? O en el tema de la formación, que tenéis también materiales de formación, ¿no? Para enriquecer y para aportar, ¿no? Siempre con 2 claves que va a haber en el Congreso, 2 claves de fondo, que es la sinodalidad y el discernimiento. Esas 2 van a estar muy presentes en todos los itinerarios. Deciros también que en toda esta fase previa, que se me olvidaba, de preparación al Congreso, pues también toda esta fase previa va a venir enriquecida por momentos concretos que vamos a tener en estos meses. El Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que es importante que lo sintamos como algo nuestro, que es el día 9 de junio, domingo de Pentecostés. Pues también ahí va a ir todo orientado hacia la clave misionera, el mes misionero que ha convocado el Papa en octubre, la Jornada Nacional de Delegados de Apostolado Seglar y de Responsables de Movimientos y Asociaciones, donde también se van a tratar estos temas, o otras iniciativas que pueden ir surgiendo en estos meses. Para llevar a cabo lo que es la difusión del Congreso, está claro que es muy importante vuestro papel. Es decir, que vosotros, gente de movimiento, de asociaciones, todo esto que estáis escuchando ya, y que a lo mejor habéis escuchado en vuestra diócesis, o no, porque esto, hay diócesis que sí, diócesis que no. El otro día tuvimos la jornada de delegados de apostolado seglar y de responsables de movimiento y asociaciones, y había representantes de más de 40 diócesis. Es decir, se ve que 40 y tantas diócesis de España están en esta dinámica ahora mismo, mínimo. Yo diría que casi 50, porque hay otras diócesis que no pudieron venir, pero que están trabajando también, en torno a 50 diócesis. Son 69. Es verdad que es muy complicado que todas las diócesis de España se impliquen en una tarea de esta, porque ya sabéis también que las diócesis tienen sus programaciones y tal y tal. Los obispos están animados, eso es verdad. Fue la permanente en febrero y ahí aprobaron esta iniciativa y están muy entusiasmados. Eso ya es un paso, que los obispos lo vean y que se entusiasmen, ¿no? Y que lo animen en su diócesis. Pero bueno, también es importante nuestra labor de difusión y de animación. Como digo, de 69, casi 50 diócesis están ya en esta dinámica. Y esperemos que el resto se vayan también animando, igualmente todos los movimientos y asociaciones. Pero también, de cara a la difusión, pues se va a hacer un plan estratégico de comunicación, porque sabéis que es muy importante todo lo que se difunda a través de los medios de comunicación, en esta era digital, pues a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Hay una página web, como he dicho, que es pueblodediosensalida.com, se harán también carteles, trípticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quita vuestra animación y vuestra implicación. Que os sintáis, el otro día se lo decía a los delegados y a los responsables de movimientos y asociaciones, y os lo digo también a vosotros al finalizar esta mañana, que os sintáis también protagonistas vosotros de este Congreso de Laicos, porque es un Congreso de Laicos, entonces es para vosotros. Y que lo trabajéis sobre todo pues en la fase diocesana, y que después habrá algunos afortunados que ahora irán al Congreso también, y eso después llevarán lo que se haya vivido en el Congreso al resto de personas. Digo, por mi parte, solo me queda deciros que con mis limitaciones de tiempo, ya termino, un minuto, me tenéis como movimiento de vida ascendente a vuestra total disposición. Y antes lo decía en la presentación, y lo saben los de la permanente, lo sabe el presidente, lo sabe el conciliario. Yo siempre, desde que he sido nombrado, estoy encantado de venir a cualquier acto que organiza el movimiento de vida ascendente. Siempre estoy encantado. Es la tercera vez que vengo a alguna cosa, me parece, en un año y pico, ¿no? Entonces, que me tenéis a vuestro servicio y a vuestra total disposición. Que sepáis perdonar mis errores por mi falta de experiencia. Que no juventud, porque ya clarean mis cabellos, lo cual dice el libro de los Proverbios, que son la gloria de la ancianidad y una noble corona que consiguen
los que viven honradamente. Y termino con una frase del Papa Francisco. Digo, el Papa Francisco ha dicho que tiene un sueño para la Iglesia de Jesucristo. Él dice, el Papa, sueño con una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia que vive como pueblo de Dios santo y fiel en comunión. Soñemos también nosotros pensando que esta realidad es posible. El Papa dice, tenemos necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces de la vida. Tenemos necesidad de laicos con sabor a experiencia de vida. Aquí estáis, laicos, con sabor a experiencia de vida. Que se atrevan a soñar, no solo porque sois mayores, sino porque tenéis ya mucha juventud acumulada y por lo tanto mucha experiencia de vida. Muchas gracias. No se dice, no es mejor decir juventud acumulada. Sí, más bonito y más moderno. Bueno, alguien que quería... Director del secretariado. Yo correctamente se llama director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Aunque se dice normalmente director de la Comisión de Apostolado Seglar. Esta Comisión Episcopal de Apostolado Seglar es, para que ustedes sepan, un arca de Noé. Aquí hay animales de todas las especies. Bueno, perdonad, de animales de todas las especies. Digo porque dentro de esta comisión están las delegaciones de Apostolado Seglar, todas las delegaciones de Apostolado Seglar. Están 100 movimientos y asociaciones de laicos. Y cuando digo 100 movimientos y asociaciones de laicos, pues hay de todo. Es decir, desde vosotros hasta hay de niños, de ocio y tiempo libre, como son los scouts, o de Zidania, hasta, bueno, gente que se dedica al mundo obrero, es decir, está todo el tema de la acción católica, la general, la especializada, están en el ámbito educativo, están en ámbito sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que son movimientos y asociaciones. Bueno, pues hoy yo, por ejemplo, he estado en una reunión de la OAC, esta mañana, que también depende de mí, la Hermandad de la Acción Católica. Ahora estoy con ustedes. Esta tarde tengo una reunión con CONFAD. CONFAD es la Confederación de Viudas Católicas. Pues también tengo una reunión con ella, que también depende de mí. Y después tengo de un grupo que es el Itinerario de Formación Cristiana para Adultos. Bueno, hay un poco de todo. A las viudas mándenosla, por favor. La viuda... Mándenos la vida ascendente, que se encontrarán muy bien. Sí. Vale. Y también dentro de mi comisión está la Pastoral de Juventud, está el tema de familia y vida, están todas las delegaciones de pastoral familiar y los COF, y está también la Pastoral Obrera. Es decir, es la comisión más extensa que hay y entra ahí un poco de todo. Claro, es laicado, apostolado seglar, casi todo en la iglesia. Alguna, un arca de Noé, por eso un arca de Noé. Sí, pregúntame lo que quieras, con total libertad. Es que le falta un tercer apunte. Falta el primer, o sea, acompañamiento a la formación. El primer anuncio. Primer anuncio, acompañamiento, formación y compromiso en la vida pública. Sí. Sí, yo le quería hacer, más que una pregunta, una reflexión. Estaba muy expectante a ver qué se nos decía de la pastoral del mayor, ¿no? Y cuando ha relatado las necesidades de los mayores, que ha dicho que se les debe escuchar en la iglesia y se les debe tener en cuenta, yo esperaba que hubiera rematado diciendo que se les debe acompañar. Si somos el presente de la iglesia, necesitamos una atención espiritual específica, una orientación específica, ¿no? Sí, no lo he dicho en ese apartado en concreto, no lo he dicho porque previamente he hablado del acompañamiento. Eso, luego ya al final, cuando ha hablado del acompañamiento, nos ha podido incluir ahí, y eso pues como que me ha tranquilizado. Ahí están ustedes incluidos, por supuesto que sí. Pero... Cuando yo digo que hay que acompañar a los laicos, a los mayores, por supuesto. Ya, pero yo creo que en las diócesis que hemos conseguido que en el plan pastoral cuatrianual que se elabora se incluya vida ascendente, no se incluya vida ascendente, se incluyan nuestras inquietudes,
y hemos conseguido incluso que se redacte diciendo que los mayores no solo son sujetos de evangelización, sino agentes activos y capaces de ayudar en la evangelización. Después de aconsejar a los párrocos que pongan en marcha la pastoral del mayor, en las conclusiones lo único que se les dice es: por favor, dirijan a los que puedan a vida ascendente, o que en grupos aquellas parroquias que no los tienen, que ya es mucho, pero lo deja reducido la pastoral del mayor a lo poquito que hacemos en vida ascendente. A pesar del buen enunciado, se queda ahí, ¿no? Sí. Que a ver si en este congreso se consigue ampliar la preocupación de la Iglesia y las actuaciones concretas a esa pastoral del mayor. Sí, que vida ascendente está cubriendo ahora en solitario, pero que yo creo que se puede ampliar y mejorar desde la jerarquía eclesiástica, claro, de otra manera. Creo que es una aportación que ahora mismo a la Iglesia la puede hacer vida ascendente, porque ya de hecho lo está haciendo, que es el que hubiera una pastoral del mayor. Claro. Pero, claro, que no reducida a vida ascendente, no. Pero que ahora mismo ese papel y esa aportación y quien pudiera ser que iniciara, que tomara esta iniciativa y que la impulsara, debería ser vida ascendente. Pero hace falta en la Iglesia una pastoral del mayor. Eso, más allá de lo que es el movimiento de vida ascendente, que por supuesto hay que admirar y agradecer la labor que está desempeñando, ¿no? Yo creo que está ahí presente en todas las diócesis de España y parroquias muchísimas, ¿no? Y yo lo que escucho siempre desde la Conferencia Episcopal es todo muy positivo, es una gran valoración por esa labor que está llevando a cabo vida ascendente en el seno de lo que es la Iglesia, ¿no? Es decir, que como movimiento es muy apreciado vida ascendente, ¿no? Pero que hace falta ir más allá y que hubiera como tal una pastoral del mayor. Yo creo que en eso estáis, ¿no? También, poco. En eso estamos trabajando. Yo quería darte las gracias, Manuel, por tu pariente, porque siempre estás dispuesto a atendernos de la manera totalmente generosa y pero quería comentar un par de cositas de las que has dicho. Tú has hablado de unos documentos que escribió la Iglesia Española sobre el tema de la pastoral, no la pastoral, sino precisamente de los laicos, en general. Pero esos documentos siempre, los mayores han quedado reducidos a dos frases, y siempre como personas que necesitan atención, nunca como personas activas que pueden ser positivos. En esos documentos que estás hablando, y que yo los conozco perfectamente, hemos estudiado mucho, y siempre nos ha preocupado esa preocupación de estos documentos, y precisamente los obispos en muchas ocasiones, en que hablan de los mayores como personas necesitadas de una atención personal, una atención de personas mayores que están en las residencias, que están solas, que están pero nosotros tenemos la impresión de que en ese sentido estamos un poco desvalorados. Entonces queremos tener la impresión, tal vez muchas veces a lo mejor hemos fallado nosotros porque no hemos dado la impresión de tener una persona más activa en nuestra persona. Muchas veces hemos dado la impresión de que somos los mayorcitos, los necesitados ya de ser personas que estamos ya subiendo al cielo con nuestro nombre de vida ascendente, que parece que ya. Por eso me gustaría insistir sobre este tema, y sobre todo tú como portavoz un poco también de los obispos, que aunque nos quieren mucho, y es verdad, y todas las diócesis nos atienden, pero siempre con esa pequeña coletilla de hay que atenderlos, hay que comentarlos. Y ese tema de la pastoral, que estamos hablando también, siempre me ha parecido, pero nosotros hace tiempo, cuando yo fui presidente nacional un tiempo, presentamos a la Conferencia Episcopal un documento y trabajamos mucho en ese sentido de presentar un documento conjuntamente con el foro de laicos, no solamente nosotros, porque no entendemos nunca que sea una pastoral exclusivamente de vida ascendente, es una pastoral para todos los mayores, y el foro de laicos trabajó unos cuantos movimientos de vida ascendente presentando ese documento y quedó en el cajón de algunos de ahí. Queremos seguir trabajando en ese tema, porque estamos convencidos. El Papa Manfuerzo, que cuando estuvo en Valencia en el año 1982, hablaba: la Iglesia necesita una pastoral de mayores. Estamos hablando del año 82, han pasado 30 y tantos años y seguimos exactamente lo mismo. Nosotros podemos trabajar en ese tipo, y hemos trabajado, pero muchas veces nos sentimos un poco, digamos, imaginados.
Bueno, yo quiero insistir en que hay algo que me ha gustado especialmente de lo que ha dicho Manuel, ¿no? Es que el papel en el apostolado de la persona mayor es un papel de agente, no de recipiente. Esa mentalidad es nueva y está presente, ¿eh? Y yo tengo mucha esperanza en eso, como tengo mucha esperanza en vosotros, en que hagamos contribuciones de las actividades que realmente estamos teniendo, que las comuniquemos, que seamos activos en la participación de este congreso, porque hay gente, sois personas que hacéis cosas que solo lo hace el movimiento de vida ascendente, de voluntariado, visitas, la organización del apostolado en ambientes rurales, son cosas que sois un modelo, ¿eh? Y luego quiero decir también que el mensaje del Papa se renovó en la Conferencia Internacional de Santo Domingo, porque vino el doctor Excelso del Dicasterio de la Familia, la persona mayor, y nos transmitió un mensaje del Papa diciendo que la persona mayor es el presente de la Iglesia. Estamos muy presentes y hay un cambio de mentalidad que debemos nosotros impulsar. Y gracias por el mensaje que nos has dado. Sí, yo me alegro mucho de lo que he escuchado, ¿eh? Y me voy súper contento porque pienso que representa precisamente este cambio de mentalidad de un concilio que inevitablemente requiere de bastantes décadas para que cuajen distintos sectores de una población tan amplia como formamos el pueblo de Dios y la Iglesia, ¿no? Pero pienso, y además que las características precisamente de este movimiento vida ascendente, aquí llevo pocos años, otros movimientos de la Iglesia llevo bastantes décadas, pero pienso que es que se ajustan completamente a los criterios que has tú desprendido del Concilio Vaticano II. Pero de una manera casi que dices, bueno, es que el espíritu no puede estar hablando con dos lenguajes distintos aquí o allá, es que lo que ha anunciado aquí lo está realizando aquí, y que vamos despacio, pero porque es inevitable, somos una población que crecemos despacito, al menos espiritualmente todos tenemos ya a estas alturas de la vida constatado que crecemos despacito, ¿no? Pero que me ha llenado de esperanza, ¿sabes? Porque de alguna manera, si representa el nivel de asimilación que tiene ya la Conferencia Episcopal Española de la importancia de esta tercera edad, de la importancia de los laicos en el presente, bueno, eso significa que nos quedan ya un par de telediarios para romper aquel... Bueno, ahora, vamos despacito. A nivel práctico me queda una pequeña duda cuando has hablado dentro de la complejidad de los organigramas. La aportación que podamos hacer, a pesar de que nuestra experiencia parta de aquí, ¿no? a este nuevo congreso y a esta actividad de los laicos, ¿no? Si es más como parroquia, como feligres, como cristiano, como laico normal, que como miembro de un grupo de la parroquia, que a fin de cuentas somos un grupo de la parroquia, con una vivencia y una dinámica específica. Porque yo no me imagino tanto al grupo de la parroquia, por ejemplo en mi caso, ¿no? o de los grupos que pueda conocer, asumiendo estos objetivos como a personas concretas que sí que están desarrollando cierto tipo de actividades que en el marco de la parroquia puedan aportar o enriquecer con sus experiencias. No sé. Sí, así es como se plantea, sí. De esa manera, sí. Pero olvidaos. Sino que será... Porque en Burgos, diócesis de Burgos, este fin de semana, no el anterior, tuvieron una reunión sobre esto, para hablar, fin de semana. A mí me llegó porque yo pertenezco a Cáritas, y como Cáritas me invitaron, pero como vida ascendente no tuvimos ninguna noticia. O sea, vida ascendente en ese sentido está olvidada. Tendrían que ponerse ustedes en contacto con las diócesis, porque nosotros también somos parte de la Iglesia. Y somos movimiento de la Iglesia. Yo debo decir que como vida ascendente he sido invitado a la reunión que hemos tenido hace 2 días. Y entonces está también. Sí, yo me refiero a la diócesis de Burgos. Ya. Es que a lo mejor es un despiste en una de las diócesis. Claro. A mí me llegó la convocatoria para el día 27 en Vigo. Entonces Vigo
que tenemos reuniones, consejo de laicos, para algo. Vamos, yo veo que sí se cuenta con nosotros. A mí me llegó... A ver, alguien más. Espera, allí. Hay dos cosas que me han interpelado y que creo que para mí he encontrado que tienen un valor fundamental. Uno de ellos es el que has comentado de la inversión de la pirámide, ¿no? De que estamos ahora en el momento, ¿no? Que ya se había dicho en el Concilio Vaticano II, pero que ahora parece que lo principal es el bautismo, y a partir del bautismo es esa misión que todos tenemos y que debemos enfrentarnos. Me ha gustado muchísimo el hecho de que has comentado que para que nosotros laicos seamos fecundos tenemos que tener esa relación personal con Jesús y con Jesús resucitado, porque si no, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Y luego también lo que ha comentado de la comunión entre la pluralidad y la diversidad. Es muy fácil estar unido cuando es todo homogéneo, todos estamos de acuerdo, eso es muy fácil, pero nuestro camino es un poco más difícil. Nuestro camino es unirnos en la diversidad y en la pluralidad, y nos has enseñado muy bien cómo poder hacerlo, escuchándonos, acompañándonos. O sea que a mí me ha gustado mucho y te doy las gracias por estas pinceladas que me has dado. Yo simplemente quisiera decir que en octubre estuvimos elegidos pastoral matrimonial de España y presidentes de Tarragona, de la diócesis de Vida Ascendente. Y os diré que llegué aquí en octubre, ya cuando hicieron la presentación, y es necesario este aire fresco que se oye aquí, este aire tan importante, de dar esta vitalidad, que somos tan importantes los laicos. Y por lo tanto, en ese sentido, felicito, nos felicitemos todos, y tenemos que empezar a caminar, porque estamos dormidos, tenemos que despertar y estar en salida, adelante, en ese sentido. Muchas gracias. En nuestra diócesis sí que hemos empezado ya desde el material. ¿Cuál es la diócesis? Albacete. Y estamos trabajando en el foro laico. La última reunión las tenemos los domingos para que pueda asistir toda la gente, y está siendo muy enriquecedor porque todos los movimientos estamos juntos y todos estamos trabajando en material. Yo animo a toda la gente porque la verdad es que está muy bien construido y viene estupendamente. Y gracias por todo. Muchas gracias por compartir aquí. Muchas gracias. Yo soy de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Entonces también tenemos este material que nos han entregado de Misioneros de la Alegría, porque pertenecemos, claro, como movimiento a la Coordinadora de Apostolado Seglar. Y entonces ahí se nos entregó precisamente esa carpetita y estamos trabajando sobre ello. Y no obstante también, como se ha hablado de sinodalidad, en Guadalajara nuestro obispo ha convocado un sínodo en el pueblo de Dios que tuvimos en el día 6 de noviembre, pues fue convocado un sínodo y ahora todos estamos en camino, estamos en sinodalidad. Sí, sí. O sea que quiero decir que... Claro, y en sintonía también con todo lo que estamos haciendo en toda la iglesia. Bueno, pues yo solamente, igual que todos estáis haciendo, darle las gracias a Luis Manuel por tu colaboración y que está acompañándonos en todos los pasos que estamos dando, que son muchos y variados. Así que gracias por tu presencia y por tu trabajo. Muchas gracias.